Que la paz y la gracia del Señor encuentren refugio en sus corazones. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, una historia que alimenta el alma tanto como el pan recién horneado, les extendemos una invitación. Si este mensaje resuena en ustedes, ayúdennos a compartir esta luz con otros. Al dar me gusta y unirse a nuestra comunidad, siembran una semilla de esperanza que puede florecer en el corazón de alguien que lo necesite. Gracias por ser parte de este viaje. Ahora, acompáñenos a un pueblo pequeño, de esos donde el tiempo parece transcurrir más lento, para escuchar el cuento del panadero humilde y el comerciante mentiroso. En la quietud de un pueblo anidado entre colinas, donde los techos de teja roja se sonrojaban con cada amanecer, vivía un hombre cuyo nombre, Tomás, casi todos habían olvidado. Para ellos, él era simplemente el panadero. Cada madrugada, mucho antes de que el primer gallo se atreviera a rasgar el silencio, cuando el mundo aún yacía envuelto en el manto fresco de la noche, Tomás ya estaba en pie. Su ritual era tan antiguo como su fe. Con manos callosas y un temblor suave que delataba sus años, encendía el gran horno de piedra que él y su padre habían levantado décadas atrás. Soplaba sobre las brasas con paciencia, dialogando en silencio con el fuego hasta que una danza de llamas anaranjadas iluminaba su pequeño taller. Aquel horno, con sus grietas ennegrecidas por el humo de miles de amaneceres, era su único y más grande tesoro. Tomás vivía con una sencillez que bordeaba la pobreza. No tenía esposa ni hijos. Su única compañía era un perro viejo que dormitaba a sus pies y un cuaderno de recetas con las páginas amarillentas que apenas sabía leer. Sin embargo, cada pan que emergía de sus manos era una obra de devoción. Su pan tiene alma, decían las mujeres en el mercado al comprarlo por la mañana, todavía tibio, envuelto en un aroma que llenaba las calles de esperanza y vida. A pesar de su fama, Tomás vivía con lo justo. Ganaba poco, dormía menos, y a menudo comía solo las sobras. Pero su humildad era su mayor orgullo. Jamás engañaba con el peso, nunca aguaba la harina, y prefería regalar el pan del día anterior antes que venderlo como si fuera fresco. Prefiero perder unas monedas a perder el alma, solía decir mientras sus manos, cubiertas de harina, amasaban con una cadencia hipnótica. Pero en el corazón del mercado, no todos compartían su honestidad. A pocas calles de su humilde taller, se alzaba una tienda grande y reluciente, con toldos de colores y sacos de harina apilados hasta el techo. Pertenecía a don Rubén, el comerciante más próspero del pueblo. Un hombre de traje siempre limpio, sonrisa fácil y una lengua afilada como una navaja. Decían que nadie sabía vender como él, pero también murmuraban que su balanza mentía más que sus palabras. Don Rubén era, irónicamente, el proveedor de harina de Tomás. Cada semana, el panadero acudía a su tienda y pagaba puntualmente, aun cuando el precio subía sin justificación. Rubén lo recibía con una amabilidad empalagosa, un aire de condescendencia que apenas lograba ocultar. «Tomás, mi buen amigo». «¿Qué temprano por aquí?», exclamaba. «Sí, don Rubén», respondía el panadero con respeto. «Necesito 20 kilos de harina para la semana». «Claro, claro», decía el comerciante con tono teatral. «Aunque debo advertirte, los precios subieron. La sequía, los molinos no dan abasto, ya sabes». Y con esa sonrisa calculada, le cobraba de más o le entregaba sacos que pesaban menos. Tomás, en su infinita confianza, nunca se quejaba. Tomaba lo que le daban y se marchaba agradecido, pensando para sus adentros, Dios lo ve todo, y el pan siempre acaba revelando la verdad. Aquella madrugada, mientras la masa crecía lentamente bajo un paño de lino, y el panadero tarareaba una vieja melodía, lejos de allí, don Rubén observaba el humo del horno desde su ventana. Fruncía los labios con desdén. «Ese pobre idiota», murmuró para su asistente,
Un joven de mirada inquieta. Vende el pan más barato y aún así la gente lo prefiere al mío. Habrá que hacer algo para que entiendan quién manda en este mercado. El asistente lo escuchó en silencio. ¿Y qué piensa hacer, señor? Rubén sonrió, y su sonrisa no tenía nada de amable. Lo que mejor sé hacer, hablar. La palabra, muchacho, pesa más que el oro y, si se usa bien, mucho más que la verdad. Esa frase fue el comienzo de una tormenta invisible. Mientras el sol nacía, dorando los tejados, el panadero, sin saberlo, ya estaba atrapado en la red de mentiras que el comerciante comenzaba a tejer en la sombra. El horno seguía encendido, pero afuera, algo mucho más oscuro comenzaba a arder. Al día siguiente, el veneno comenzó a esparcirse. Con la sutileza de una serpiente, don Rubén deslizó la primera duda. Ya saben, señoras, dijo a un grupo de clientas con tono de falsa confidencia, yo hago lo posible por mantener la calidad, aunque algunos. Hizo una pausa dramática. ¿A qué se refiere, don Rubén?, preguntó una mujer. Él bajó la voz. A nuestro buen panadero. Es un hombre humilde, sí, pero me temo que está usando harina mezclada. De mala calidad. Por eso su pan es tan barato. No puede ser, exclamó una joven. Ojalá me equivoque, suspiró Rubén, pero las cuentas no mienten. ¿Cómo creen que lo hace? La semilla estaba plantada. Horas después, en la plaza, los murmullos ya eran un eco deformado de la mentira original. Dicen que el panadero mezcla la harina con polvo de tiza. Yo escuché que usa agua del río. El veneno de la duda circulaba, y el comerciante observaba su obra con satisfacción. Cuando Tomás salió al mercado, notó el cambio. Las miradas cálidas se habían vuelto frías. Los saludos se convirtieron en silencios incómodos. Una madre apartó bruscamente a su hijo cuando éste corrió a pedirle las migas sobrantes. No comas eso, hijo, le susurró. Dicen que ese pan no es limpio. Tomás se quedó paralizado, confundido. Miró sus manos, cubiertas de la harina de su trabajo honesto. Esa tarde, apenas vendió la mitad de su pan. Volvió a casa con la canasta pesada y el corazón vacío. Los días que siguieron fueron un lento descenso a la desolación. Cada mañana, el horno de Tomás se encendía, pero el pueblo se enfriaba cada vez más. Los clientes desaparecieron. Las calles que antes se llenaban con el aroma de su pan, ahora parecían ignorarlo. Don Rubén, por su parte, alimentaba el fuego. Se negó a venderle su harina habitual, obligándolo a comprar una de peor calidad y a un precio exorbitante. Algunos clientes se han quejado de que su pan tiene un sabor extraño, le dijo con falsa preocupación. Yo debo cuidar mi negocio, ¿entiendes? Tomás entendió. Entendió que estaba solo. Esa noche, por primera vez en años, el horno quedó apagado. El silencio en su pequeña casa era ensordecedor. Se sentó frente a las cenizas frías, con los ojos húmedos, sabiendo que estaba luchando contra algo que no podía combatir con trabajo ni con bondad. La mentira, engordada por el miedo, había alcanzado su punto más cruel. Pero mientras el comerciante celebraba su victoria, no sabía que las brasas del destino, aunque invisibles, seguían encendidas, esperando el momento justo para devolver el fuego. Una noche, una tormenta feroz se desató sobre el pueblo. El agua corría por las calles como ríos embravecidos, y una corriente se filtró bajo la puerta de la tienda de don Rubén, inundando la bodega donde guardaba su tesoro. Al amanecer, el comerciante encontró su harina, su orgullo, convertida en una masa blanca y pegajosa, podrida e inservible. La tormenta le había arrebatado casi toda su mercancía.
Ese mismo día, el panadero, sin saber nada de la desgracia de Rubén, encendió su horno. Con la poca harina que le quedaba, horneó su pan. El aroma, más puro y sincero que nunca, se mezcló con el olor a tierra mojada. Los vecinos, al olerlo, se detuvieron. Recordaron los viejos días. Recordaron que aquel pan no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma. El sol llegó húmedo y tibio, cargado con el perfume de la tierra mojada. En la plaza, algo había cambiado. Era el aroma a pan recién hecho, una fragancia cálida y reconfortante que se colaba por las calles como un recordatorio de tiempos mejores. Cerca del mediodía, Tomás salió con su canasta. La dejó sobre una mesa de piedra y esperó. Nadie se acercaba. Entonces, una anciana de cabello blanco, a la que él solía regalarle pan, se detuvo frente a él. ¿Aún regalas pan, hijo?, preguntó con voz suave. Tomás asintió. Siempre, doña Teresa. Para el pan que sobra, el hambre no. Ella tomó un pedazo, lo probó despacio y dijo en voz alta para que todos la oyeran, sabe igual que siempre. Este pan no miente. Aquel gesto sencillo rompió el hielo. Una mujer se acercó, luego otra. Alguien compró un pan entero. La verdad, sin necesidad de discursos, comenzaba a abrirse paso. Don Rubén, que llegó al mercado furioso, vio la pequeña fila frente al puesto del panadero y sintió que la sangre se le helaba. Su plan se estaba desmoronando. Pero la llegada de un forastero al pueblo lo cambió todo. Un hombre alto, de mirada serena y penetrante, que se hacía llamar don Esteban. Era un juez, enviado desde la ciudad para investigar rumores de fraude comercial. Primero, visitó al panadero. Entró en el taller y observó en silencio el trabajo de Tomás. No encontró rastros de miedo, solo la calma de quien no tiene nada que esconder. Le pidió un trozo de pan. No sé si he probado algo tan limpio, murmuró don Esteban tras probarlo. El pan no miente, señor, respondió Tomás. Solo dice lo que uno pone en él. Si hay rencor, se quema. Si hay codicia, se amarga. Pero si hay verdad, alimenta. Más tarde, el juez fue a la tienda del comerciante. Rubén lo recibió con una sonrisa tensa, intentando desacreditar al panadero. Pero don Esteban lo interrumpió con frialdad. He probado su pan. Y no hay sabor a engaño en él. En cambio, dijo mirando fijamente a Rubén, pocas manos he visto tan nerviosas como las suyas. Desesperado, Rubén intentó sobornarlo, ofreciéndole una bolsa con monedas. Don Esteban la rechazó con desprecio. Guarde sus monedas. No me vendo por el precio del pan que usted roba a diario con su lengua. En ese preciso instante, el joven asistente, con el rostro pálido, entró con una caja. La harina que Rubén vendía como pura estaba podrida, llena de moho y gusanos. El olor pestilente llenó la tienda, justo cuando varios vecinos, atraídos por la discusión, se asomaron a la puerta. Y esta es la harina con la que acusa al panadero, dijo el juez en voz alta. La mentira siempre apesta antes de morir. El castillo de engaños de Rubén se derrumbó en un instante. El pueblo, que había sido cómplice de su mentira, ahora lo miraba con los ojos del juicio. Al día siguiente, la luz del sol parecía más clara. Los que habían despreciado a Tomás ahora bajaban la mirada avergonzados. Desesperado, Rubén corrió a la plaza, gritando que era una trampa, pero ya nadie le creía. En medio de la multitud, Tomás apareció con una canasta de pan recién hecho. La dejó en el centro y dijo suavemente, no traigo palabras, solo pan. El pueblo, conmovido, se acercó en silencio. Cada uno tomó una hogaza,
como quien recibe un perdón que no merece. Rubén, derrotado, cerró su tienda para siempre y abandonó el pueblo bajo el peso de su propia deshonra. El horno de Tomás se convirtió en el corazón de la aldea. Su historia se contó de generación en generación, como una fábula sobre la paciencia y la verdad. Recordaban que el panadero no necesitó vengarse, porque su horno ya hacía justicia por él, demostrando que el calor del esfuerzo sincero siempre derrite la frialdad de la mentira. El tiempo pasó, y el panadero envejeció, pero su legado permaneció, flotando en el aire con cada hornada. Y el viento, en aquel pequeño pueblo, siempre pareció susurrar la misma lección: la mentira puede inflar el precio, pero la verdad, como el buen pan, siempre pesa más y alimenta el alma. Que esta historia nos recuerde el valor de la integridad y la paciencia. Que la verdad, como una semilla, siempre encuentre tierra fértil en nuestros corazones para crecer y dar fruto. Vayan en paz.